Ir. Señor Santiago Teneda, por favor. Ya, Inge. ¿Se me escucha, Inge? Sí, te escucho bien. Ya. Vimos lo que, como había mencionado, lo que corresponde a la unidad de medición del sonido, que es el Bell, y frecuentemente se usa la décima parte, que es el decibel. La fórmula que se aplicó para transformar de la potencia en watts a decibeles es con el 10 logaritmo de la potencia en watts. De igual manera se podría hacer la conversión en varias unidades, como es a microwatts o a miliwatts. Se realizó ejercicios de conversiones y se llegó a una conclusión en el ¿Ya? cual se tiene que, si es que pasamos de decibeles a microdecibeles, se suma 30, y perdón, 60. Para milidecibeles 30 y para microdecibeles 60. Y en el caso de que se quiera realizar la operación inversa, solo se procede a restar. Después, ¿Cuál más? nada más aparte de eso, ya lo que corresponde a las conversiones, al uso del cálculo de la potencia. Nada más vimos. Ujú. Ok. Gracias, ingeniero. Muy amable. Listo. También vimos algo del voltaje de ruido o de la voltaje de ruido de lo que produce un circuito, ¿no? Y prácticamente por el ruido de disparo, siempre vamos a tener una resistencia interna con otra resistencia que es la carga, y la máxima transferencia de potencia resulta que es la misma resistencia. Y con eso calculamos que, porque ocupamos la ley de Ohm, la fórmula de la potencia, que es igual a voltaje cuadrado sobre R, despejamos voltaje, sabiendo que potencia es igual al ruido térmico, que es igual a KTB, y simplemente dejamos en función. Y los valores salen bien pequeñitos, ¿no? Es decir, que siempre debe haber una resistencia interna dentro de la fuente de ruido, pero aplicamos la máxima transferencia de potencia. Si no existe o se eleva el ruido, prácticamente lo que debemos poner es una resistencia en serie a la entrada de la fuente de circuito que nos está alimentando, para minimizar un poquito el ruido. No se elimina, pero se minimiza un poco. Excelente. No sé si tengan preguntas hasta aquí de lo que tienen que hacer, de los deberes, de los trabajos. Ya les habilité el capítulo 5 para el día de mañana, que lo hagan en el aula virtual. Y lo que vamos a ver esta clase es simplemente el complemento del capítulo de ruido. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si tengan preguntas, alguna inquietud, por favor. De momento no, Inge. Si tenemos alguna inquietud, ya la hacemos saber. Ok, chévere. Vamos a empezar. No se olviden de a seguir haciendo el capítulo 1 del libro de Wayne Tomasi. Por favor, sigan haciendo. Nada más. Por si acaso, ¿alguien de ustedes tiene un contacto de venta de computadores? Sí, Inge, yo tengo un contacto. Serio, me mandas al grupo, aunque sea, y después le escribo al señor para que me dé un catálogo, porque busco un, un ratito, por favor.
Ok, mil disculpas. Lo que pasa es que se desconectó del Zoom mi hijo de clases y tenía que ayudarle. Eso digo, estaba buscando una Core i5, Core i7 de octava o décima generación con un disco sólido de 500, pero con 8 de RAM mínimo. Y eso quería ver. Entonces me pasan el contacto, ¿ya? Los que me pueden ayudar en eso. Por favor. Ok, Ya, gracias, Panchito. Ojalá. De Ambato tengo dos contactos que me pasaron, que era de Leon Tech y de la otra empresa que recién inscribo. Han subido las computadoras también, ¿no? De Lara Tech también. Son los dos. y los precios han subido de algunos dispositivos por la A demanda. ver, por ejemplo, yo les pongo, tásele en una computadora una Lenovo de 14 pulgadas, Full HD con lector de huella, es iPad Pad Flex que se puede doblar para hacerse tablet, Core i7, décima generación, 256 de disco sólido, 16 en RAM, décima generación con control de huella, y ya. Adivinen cuánto. Core i7, verán. Unos 1000. ¿Sí? $1000. Es una Lenovo, ¿verdad? Muy bien. Pero si la Core i5 de décima generación con 8 de RAM está por 929. Pero ya con Core i5 con décima es como tener una Core i7. Ya sale el otro mes, ya sale la Core i9. O sea que iremos a llegar, pero bueno. Ok, ingenieros, sigamos. Vamos a ver el día de hoy, vamos a seguir con el mismo tema. Ruido, sus tipos y aplicaciones. Objetivo de la clase, ver los diferentes tipos de ruido que hay en el sistema de comunicaciones. Y la agenda, vamos a ver los ruidos correlacionados hoy, cuáles son los que afectan y algo de atenuación. Es lo que vamos a alcanzar el día de hoy. Vamos con el ruido correlacionado. El ruido correlacionado no es nada más que cuando se aparece una señal, especialmente en los mezcladores, moduladores, sumadores, restadores de señales, ahí aparece este tipo de ruido, es decir, que se aparece cuando hay los productos cruzados y también los armónicos. Entonces hay dos tipos. La primera, que son los armónicos, se denomina distorsión armónica, porque aparecen en los mezcladores. La fórmula para poder aplicar se denomina porcentaje de HD, que es distorsión armónica porcentual. Este porcentaje de distorsión armónica hay que tomar en cuenta que los valores son RMS. ¿Qué significa esta señal que sea RMS? Nancy Zapata, ayúdame con eso. ¿Qué es? ¿Te acuerdas del voltaje RMS? Sí, la señal RMS, dijo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Voltaje máximo o voltaje eficaz? Eficaz, valor eficaz, el Perfecto. Es voltaje variable, ¿no es eficaz. cierto? No es Sí. constante, ¿no es cierto? Tenemos que multiplicar por raíz de 2 para tener voltaje máximo. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque en los ejercicios van a encontrar lo siguiente. Gracias, Nancy, te agradezco. Muy bien. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que esta señal que va a ingresar, tiene 10 voltios BRMS. Ojo con esto. Es decir, que esta no es constante, esta puede fluir. Va a fluir, va a variar, ¿no? Si multiplico por raíz de 2, que es 1.41, va a ser más o menos 11 y algo, y lo que puede variar, y esta señal. Pero cuando yo tengo voltaje pico, esta va a ser constante, pero igual va a variar un poquito, pero no tanto como la señal BRMS, que es valor eficaz o valor promedio de la señal. Nosotros lo que tenemos es valor BRMS en la señal eléctrica de las casas. Por eso dice que es monofásico, pero va desde 109, 110, 111, 112, 115. Baja la carga a 108, sube a 120. Voltaje de RMS, pero el valor promedio es 110. Por las subidas y caídas, ¿de qué depende de la carga? Ok, con esa aclaración, nosotros el porcentaje residual, como nosotros tenemos una señal analógica y lo que sacamos son armónicos, es decir, la frecuencia fundamental, la segunda armónica, la tercera armónica, por acá, ¿no? Entonces lo que hacemos es buscar estas señales. Entonces yo tengo la amplitud máxima, es decir, voltaje superior, que nosotros vamos a encontrar, que no es nada más que este voltaje superior, es la suma cuadrática de todos los armónicos que están alrededor de este, tanto de un lado como del otro. La suma cuadrática o la raíz cuadrada que le pone al cuadrado de cada uno de sus componentes
sobre el voltaje de esta frecuencia fundamental, frecuencia portadora, frecuencia importante para poder enviar información. Entonces, la fórmula que nos permite calcular este tipo de pérdida es simplemente el porcentaje TDH es voltaje superior sobre el voltaje fundamental por el 100%. El voltaje superior no es nada más que la raíz cuadrada de cada una de las amplitudes de los armónicos al cuadrado. ¿Y acabó? Recordando que el voltaje es RMS. Cuando les dan una onda ya repetida y le dice que es un voltaje pico, ya no hay ningún problema. Pero hay que tomar en consideración ese. Por ejemplo, dice calcular la segunda, tercera y cuarta, duodécima, perdón, armónica de una frecuencia de 1 kilohercio. Segundo, el porcentaje de la distorsión armónica del segundo, tercero y total para una frecuencia fundamental del voltaje 8 BRMS, una amplitud de armónicas de 0.2 y la tercera es de 0.1 BRMS, es decir, que me está dando la amplitud de las señales. Entonces calculamos el primero, segunda armónica. ¿Cuánto es la frecuencia fundamental? 1 por 2, 2 kilohercios. 3 por la frecuencia fundamental, 3 por 1, 3, 12 por 1, 12K. Si esta frecuencia fundamental cambia a 2, este sería 4, este sería 6 y este sería 24, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que el armónico es múltiplo de la frecuencia. Múltiplo de la frecuencia. Si estas frecuencias me afectan a la frecuencia fundamental, eso se llama distorsión de armónica. ¿Cómo trato de eliminar esto para que no me afecte en la frecuencia fundamental? Pongo filtros, ingeniero. Filtros. Eso es todo. Ustedes como ingenieros van a encontrar los filtros pasa abajo, pasa alto, los pasa banda y los rechaza banda que se conoce como los Butterworth. ¿Ok? No se olvidarán de eso. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros que dice que calculamos el porcentaje de distorsión? El porcentaje de distorsión no es nada más que la amplitud que nos da la amplitud, la fórmula, ¿no? Dice voltaje superior sobre la fundamental. ¿Cuál es el superior? El superior que nos va a dar es prácticamente el armónico que vamos a hacer. Segundo armónico, ¿cuánto es el segundo armónico? 0.2. ¿Cuál es la fundamental? ¿Cuánto es la amplitud fundamental? 8. Entonces, vamos a ver cuánto de incidencia tiene esta de 0.2 voltios a 8. 0.2 sobre 8 por el 100. Solo le afecta el 2.5% esta señal a la frecuencia fundamental. El tercero, ¿cuánto es 0.1 sobre 8? Por 100 es 1.25. Y si sacamos el porcentaje total, ¿qué hacemos? Raíz cuadrada de 0.2 al cuadrado más 0.1 al cuadrado de su segundo y tercer armónico. Esto dividido para 8, que es la frecuencia fundamental, y el promedio de los dos es que le afecta el 2.795. Es decir, que yo tengo una señal fundamental, que esta tiene 8 voltios, RMS. Tengo, por ejemplo, la segunda armónica que quedaría por aquí más chiquitita, ¿no? Más chiquitita. Ya. Aquí me va a quedar bien pequeñita. Esta es de 0.2 BRMS y la otra es de 0.1 BRMS. Algo importante, si estas todas me dan en BRMS no hay ningún problema, pero si una de ellas me da en voltaje máximo, yo tengo que cambiar este a RMS o las otras a voltaje máximo. Eso nomás hay que tomar en cuenta para los cálculos, por favor. Pero como todas me dan en BRMS, no es necesario hacer eso. Entonces, el promedio de lo que me afecta estas amplitudes de las armónicas a la de 8 es prácticamente el 2.8%. Para que no me afecte y me baje a un 0.001%, lo que hago es un filtro que no me pase estas frecuencias que tiene. Es decir, que solo pase de 0, pongámosle de 0, 0K, este es 2K, 3K. Que solo pasen de 0 hasta 2K. Menor a eso también quiero, pero mayor a eso no deseo que te pase. Y evito la interferencia. Pero existe esta distorsión, se puede decir por distorsión armónica. No sé si está claro hasta ahí, por favor. ¿Si está claro? ¿Tienen alguna preguntita? Ingeniero, si quisiéramos graficar las armónicas como tal. Graficar las armónicas, prácticamente aquí lo que iríamos, perdón, ya. Por ejemplo,
Yo tendría aquí la fundamental, aquí yo tendría el dominio de la frecuencia, aquí tendría el dominio de la amplitud, que este sería en voltios. Entonces, aquí la frecuencia fundamental dice que este es 0K. Aquí voy a poner kilohercios, ¿no? Para que salga más rápido. Entonces, yo pongo 0, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la de 1K, que es la fundamental, me dice que es 8 voltios. Perdón que no grafique bien, ¿no? Esta es la fundamental. La de segunda dice que es de 2K. Entonces tengo la de 2 y me sale una amplitud de 0.2. Color. 0.2 voltios RMS, es decir, esta chiquitita. Porque estos 8 sería la escala, ¿no? 0.2 y la otra que es de 3K sería bien chiquitita. Ahí tendríamos la fundamental, la segunda armónica y la tercera armónica. Y la duodécima armónica tendríamos por acá, pero no sabemos la amplitud, pero debe ser bien chiquitita, porque esta es decreciente, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que las primeras armónicas no le afecten a la frecuencia fundamental. No sé si está ahí de acuerdo, Oceana, tu pregunta, por favor. Ok. ¿Alguna inquietud más? Y Mande. las amplitudes de las armónicas siempre nos van a dar. Sí, las amplitudes armónicas siempre te va a dar, pero las armónicas son siempre pequeñas. Siempre, porque lo que a nosotros nos va a interesar en el mezclador, ¿qué nos van a dar? F1 más F2 y F2 menos F1. Es lo que nos va a dar. La graficada de esto depende mucho de las frecuencias, siempre van a bajar. La fundamental, la que me interesa, y los primeros armónicos con nosotros. Las amplitudes siempre nos dan. En el caso de que no nos dieran, sería el caso, siempre las armónicas, siempre casi menos de la mitad o el 30% de la frecuencia fundamental, regularmente, siempre. El posible, pero la mayoría de casos siempre te dan eso, ¿no? Solo que tuvieras un analizador de espectro para que puedas ver. Por eso en Multisim ya quiero que lo instalen y ahí hay un analizador de espectro que sí me produce, a lo que no lo hace el, ¿cómo se llama? El Proteus, ¿no? Ok, vamos con el siguiente que se llama distorsión de hipermodulación. ¿Cuándo se aparecía? Cuando había los productos cruzados, pero solo es hacer la tabla. Es decir, la tabla significa hacerle M, ya, MN, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Entonces los productos cruzados va a ser MF1 más menos NF2. Entonces aquí es tener estos datos y nada más, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estos productos cruzados, prácticamente lo que nosotros vamos a tener son señales indeseables. Es el producto de la suma y la diferencia de los armónicos que tiene la señal. Entonces, prácticamente estos se parecen directamente en los dispositivos no lineales. ¿Cuáles son los no lineales? Los amplificadores operacionales, los transistores y todo lo que produzca todo eso. Prácticamente, si queremos ver cuáles son las frecuencias que afectan a la principal, es hacer la tablita y ver, por ejemplo, qué frecuencias queremos con respecto a la fundamental. ¿Se acuerdan el gráfico que nosotros teníamos? Aquí teníamos la frecuencia fundamental, por acá teníamos un producto cruzado, por acá teníamos otros productos cruzados, y entonces ahí sí necesitamos un filtro pasa banda, para que solo sea una frecuencia inferior y superior las que pase. Menos de estas no pasen y menos de acá tampoco pase. Entonces prácticamente es lo que nosotros hacemos. Pero eso se llama, cuando queremos que pasen en cambio los productos cuando pasan la modulación de la frecuencia fundamental más los productos cruzados, se llama intermodulación. Lo que queremos que cuando pase esto es que expandemos el ancho de banda. Expandimos no el ancho de banda, perdón, su estructura o su espectro nada más, ¿no? Pero nosotros queremos es la fundamental con su límite superior porque aquí se concentra la mayor cantidad de energía. Y si se concentra la mayor cantidad de energía, es decir, que se concentra la potencia. Y si se concentra la potencia, significa que prácticamente vamos a necesitar
algo de energía para poder enviar la onda electromagnética. Por lo que estamos aquí es en Fourier para analizar este comportamiento. Nada más. ¿Ok? Ahí lo que les van a decir es, ¿qué es distorsión por intermodulación? Son productos cruzados. ¿Queremos que pasen? No. ¿Qué ocupamos? Filtro pasabanda. Eso es todo. Seguimos con los ruidos. Hay el ruido impulsivo. Bueno, el ruido impulsivo es cuando yo impulso. Hago que haga un arco eléctrico con una variación de tiempo por una fracción de segundo que prácticamente es microsegundo o una parte de un milisegundo. Esto se produce cuando aparece el principio de un cable, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cable y este cable así pase un nano microamperio, esto de aquí se va a producir un campo magnético. Aquí me produzco una densidad de campo magnético. Y aquí me va a producir un voltaje V1 y un voltaje V2 y tengo la intensidad de campo eléctrico, que es el flujo de la corriente eléctrica, que no es nada más un diferencial de potencial, que es voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre la distancia, ¿no? Que lo separa, esto es igual a voltio sobre metro. Entonces, ¿qué dice? Que cuando fluye corriente eléctrica, aparece el campo eléctrico y también inherentemente aparece campo magnético. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo dos imanes, norte y sur, y hago el campo magnético? ¿Y qué hago aquí con un hilo conductor? Y comienzo a darle velocidad, 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 velocidad. El movimiento de esto que estoy haciendo, cargando de energía a estos anillos de aquí, y estoy haciendo que el movimiento rotacional de este tipo de movimiento circular, estoy haciendo de transformar en energía. Entonces, al momento de hacer esto, me estoy haciendo que la intensidad de campo magnético está produciendo intensidad de campo eléctrico. Por eso dice que cuando existe campo magnético es perpendicular a campo eléctrico y viceversa. Existen los dos. Por el mismo principio, tanto del principio electromagnético y del principio del motor eléctrico. Para el motor eléctrico, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los tres elementos? Campo, ya tengo un campo con dos imanes. Necesito hilo, ya tengo el hilo conductor, y el otro es el movimiento. Y esos son los tres elementos para tener el principio de un motor eléctrico. Y tenemos con eso, prácticamente lo que se dieron cuenta es que con este movimiento crearon un cable, ¿no? Pero ¿qué pasa si a este cable le doy vueltas? Aumentó la densidad de campo magnético. 10 veces, 100 veces, 1000 veces. ¡Wow! Hicieron la autoinducción. Sí, porque le sacaron de aquí otro cable. Y después hicieron una bobina, después le pusieron otra bobina acá con un núcleo de hierro, lo que sea. Hicieron inducción mutua. Y la densidad de campo magnético se aumentó en el número de veces. Pero ¿de qué dependía esto? El estudio era prácticamente de los materiales que estaban hechos. ¿De qué permitía? De la permitividad eléctrica y de la permeabilidad magnética, tanto eléctrica y magnética, en el vacío del material. Por eso salen los materiales ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, que algunos son tan buenos para conducir la electricidad y otros tienen alta resistencia y producen campo magnético. Y con esa característica que yo les digo, aparece lo que se llama el núcleo, ¿no? Los materiales a través de la histéresis magnética, que conduce, no conduce, conduce, no conduce, y comienza a generar esto, la histéresis magnética, para hacer. Por eso, esta histéresis está carga, carga, descarga, carga, carga, descarga, y lo que hace es que al momento de producir mayor cantidad de campo eléctrico magnético, como es perpendicular a esto y necesita mayor cantidad de flujo de electrones, que produce calor. Por eso todos los transformadores se cambian y aumentan la temperatura. ¿Y eso qué es? Pérdida. Pérdida. Y eso se conoce como las corrientes de Falcao. ¿Y cómo eliminamos? Como era macizo el núcleo de hierro, le hicieron láminas. Ahí se disipó parte de esto, ¿no? Ahí tengo un núcleo, tengo el otro núcleo y listo. Entonces, con esto, el ruido impulsivo es cuando yo induzco la fuerza electromotriz y esta fuerza electromotriz produce un campo magnético y hace radiación electromagnética a otro. Y esto se conoce como ruido externo, porque aparezco un interruptor, un dispositivo electromagnético, el motor eléctrico, el motor pequeño, en los electrodomésticos
se mueve la lavadora con el motor eléctrico, se mueve el alumbrado, las líneas eléctricas, todo lo que hace contacto produce arco voltaico, es ruido impulsivo y produce interferencia a las señales o inunda las señales por una fracción de segundo a mi sistema electrónico. Por eso en el protoboard tengo aquí bien bonito. Se salvaron ustedes de esto, ¿no? Conmigo. Todo yo le pongo aquí al piso los cables. Dijeron, no sé, le pasas por acá, pero yo no quiero ver aquí así. El que tiene así menos 4 puntos. Si no funciona, me debes 2.10. ¿Por qué no hago esto? Por este mismo principio. Porque al momento de pasar esto, produce así sea un miliamperio. Y justo está otro cable aquí. Induce y le aumenta la energía, hace una diferencial de potencial. Y al momento de hacer eso, produce mayor energía aquí y hace funcionar el circuito. Tú le pasas la placa de baquelita, perdón, y no le haces este cable, no, por aquí pasa la pista, todo chévere. Supuestamente funcionó. Pones, no funciona. Aquí tenemos que ver el ruido con el osciloscopio y eliminar el ruido y una buena conexión de ground. Si no, yo no puedo hacer la práctica laboratorio. Entonces, estas cositas de ruido impulsivo afectan. Y eso es real en los sistemas de comunicación. No sé si tengan preguntas, ingeniero. Disculpe, en las placas electrónicas, ¿cómo una buena conexión a tierra? ¿O es bueno cuando le hacen A ver, placas le hacen casi todo, le ponen puesta o sea, le dejan casi todas las pistas en cobre? Solo. sí. A ver, te explico. Es que eso te digo. Ustedes se salvaron porque yo todo esto en práctica laboratorio les hago hacer. Yo hago que todo el trabajo se... O sea, ¿cómo te digo? Yo todas las placas les explico cómo hacer y ustedes, si yo encuentro ruido en la señal, ¿cómo encuentro ruido en la señal? Por ejemplo, yo tengo el protoboard y tú me armas el circuito, yo le veo en el osciloscopio que la señal debe ser así y justo tu señal sale así, justo. Ya te pongo la mitad de la nota porque tú no hiciste aquí. Como tú armaste, tú tienes que hacer las placas de baquelita. No sé si tuviste los videos que yo puse de diseños de baquelita en aula virtual. Están de Google Drive. Te recomiendo que vean. Pero bueno, aquí dice que nosotros al momento de hacer las pistas, que puede ser de 1 milímetro de espesor, nosotros primero debemos tomar en cuenta que no debemos crear curvas, líneas rectas, porque estas producen, como fluye aquí corriente eléctrica, produce ondas a la línea o la pista que esté cerca y te puede producir un diferencial de potencial. Ahora, regularmente para evitar esto, y algunos le ponen, ¿cómo se llama? Le ponen aluminio, estaño, perdón, estaño en las pistas. Y al momento de poner la pista, ¡chic! Se quemó. ¿Por qué? Porque tú estás ocupando un cautín de 30 vatios. Y esta placa no soporta más de, el mínimo es de 35 vatios, por eso se quema. Entonces nosotros necesitamos estas soldadoras de aire caliente. Cuestan un poco más y te calienta como que fuera una secadora, pero en chiquito. Te calienta y se calienta y puedes poner el cautín. Es mucho más efectivo que eso. Porque si tú utilizas esta de 30 vatios en el mainboard de la computadora, una Core i7 que comienza a hacer mantenimiento y le pones aquí, ¡chao! Tienes que pagar los $800 del mainboard. Pero en cambio, si vos vienes con esta desoldadora de aire caliente, no vas a poner, no te va a pasar eso, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta, ¿cómo mejoro yo la calidad de esto, no? Regularmente todas las conexiones deben ir a tierra para hacer un circuito, ¿no? Entonces la conexión a tierra de la placa, para que no me afecte, yo le tengo toda la conexión a esta tierra, ¿no? Porque regularmente la tierra es más gruesa, la línea es más gruesa que las líneas de voltaje. ¿O me equivoco? Así dice la normativa. Todas estas van acá. Esta línea gruesa a veces le sacan un cable o un tornillo y esto va a la conexión del case, en algunos casos. Y para eliminar el ruido le ponen, si hay un circuito integrado, le haces acá a unos 5 milímetros, dice la normativa, y le pones los capacitores de lenteja. Esos que son los de la más baja que tengas, de pico o nanofaradios, en cada una de la alimentación de los circuitos integrados.
Y con eso eliminas el ruido de todita la parte de la circuitería. ¿Por qué crees que cuando abres encuentras más capacitores que cuando encuentras tú o bobinas en una placa de baquelita? Es importante ver esto porque nosotros necesitamos minimizar el ruido. Y algo de esto es importante. No sé si estamos ahí o necesitas algo más que te aclare, por favor. Y con respecto a lo que, a verificar si hay ruido en la placa o o en la protoboard, o sea, ¿de qué terminales se le toma para medir para observar en el osciloscopio? A ver, yo en el protoboard lo que yo veo es que el protoboard tiene aquí las dos pistas de estas centrales que están aquí y todas son aquí, están conectadas. Tú tienes que desarmar primerito el protoboard para ver si es que están. Justo aquí no hay esto. Justo aquí algunas pistas no están, verás, las del protoboard. Cuando tú haces práctica y justo conectas aquí, ve ingeniero Armo 10 veces, seguro, desarmaste el protoboard, ¿no? Y no encuentras esto. Y ahí ya le seleccionas o le pintas afuera que no hay estas pistas. Primera cosa. Segundo, en el protoboard se considera que los cables deben ir pegados al piso. Ya si es que es necesario, o pasados por aquí, pero no encima. Hacerme la jungla de cables, que yo también lo hacía. Soy sincero. Si es que aparece ruido, vos estás así la señal bonito y después hace funcionar y la señal te degrada, yo te recomiendo que le pongas cuando vas a poner el más menos del positivo, regularmente pones 10 voltios pico o BRMS, a esto le pongas un capacitor de tantalio. De tantalio o el pico, el más bajo, el más bajito que tengas. Y esto se va a arreglar un poquito. O le puedes poner a la salida, pero siempre a la alimentación en paralelo. En paralelo. No en serie, en paralelo a la fuente. Y con eso, en el osciloscopio, ahora que ya viene auto viene, ¿no? Uno que dice auto, y comienza este de aquí y el rojo, conectar, y el negro, que es tierra, tienes que conectar todito la tierra, que esté conectado aquí en el protoboard, tiene que conectarse a este. Si una parte de aquí no está, significa eso. Hay que revisar la tierra de la tierra que esté bien conectado, que esté por multiplicador por 1, no por 10, la punta lógica, y ver esto, ¿no? La distorsión. Y hay que calibrar ¿cómo se llama? El osciloscopio, porque a veces nosotros vemos el Omron, vemos ¿cómo se llama? El Tech, no me acuerdo otra marca que hay diferentes tipos de osciloscopio, para poder calibrar. Y nosotros para poder calibrar el osciloscopio, necesitamos la punta y nosotros aquí hay una perillita chiquitita como un anclaje que te dice con la punta lógica le haces, aquí dice para calibrar 5 voltios pico pico. Te calibras y tax te sale así en la ventana. Si no te sale y te sale una ventana, significa que está corrido los cables o la disposición horizontal, vas moneándole y ahí se va a aparecer y comienza hasta que se asome la imagen. Y ahí está centrado y esta conexión de tierra, de ground, tiene que estar conectada a la tierra de acá. En circuitos de baja potencia. Si tú pones la tierra de aquí en un circuito de alta potencia, se quema el osciloscopio. Ahí tienes que pagar. No sé si está claro ahí tu pregunta, por favor. Sí, que ya estamos claro. Gracias. Ya, profesor. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Ya va a acabar la hora. ¿Íbamos a ir a ver el partido o no? Sí. Tal vez. Vamos, interferencia. Vean, solo hablando, ya quedamos ahí. Ok. Ya hablamos de la interferencia, que es electromagnética, y por radiofrecuencia. Eso ya hablamos. Vamos con atenuación. ¿Qué es atenuación? Voy a irme a la hoja. Voy a cambiar de estado. Y me voy a ir a la de Open Board, que no ha estado abierta. Le voy a ver el Open Board, que a mí me gusta esta plantilla. Ok, vamos a hablar de atenuación. ¿Qué significa atenuar? Atenuación significa pérdida de la potencia de la señal, es decir, que si yo viene una señal de esta intensidad, viene el equipo transmisor viene el medio de comunicación, que puede ser fibra óptica, lo que sea, y en el receptor. Aquí en el lazo puede ser que esta señal se degrade, o cuando ya llegue también se degrade para poder recuperar y que tenga la misma intensidad. La atenuación puede ser por factores internos o externos, pero regularmente la atenuación se produce por efectos de fabricación de los medios de transmisión en algunos casos. Entonces, los equipos transmisores y receptores se denominan ya equipos de línea terminal.
equipos de línea terminal. Y la atenuación en decibeles es igual. Bueno, pongámosle, antes de este paso de acá, perdón, voy a borrarle esto. Atenuación no es nada más que la relación de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. ¿De dónde sale la energía? Ah, del transmisor. ¿Dónde entra? Al receptor. Esto es igual a la potencia del transmisor sobre la potencia del receptor. Quiero atenuación en dBs. Atenuación en dBs es 10 logaritmo de lo que ustedes quieran. 10 logaritmo de la potencia del transmisor sobre la potencia del receptor. ¿Acabó? Ya somos ingenieros. Pero ahora, ¿cómo la arreglo? La regla dice que para nosotros arreglar la atenuación por pérdida de potencia, se debe hacer pretransmisión, en transmisión y después de la transmisión, aquí. Es decir, en 3 etapas. ¿Qué pongo ahí? Yo pongo amplificadores que van a amplificar la señal. O voy a poner regeneradores en la señal. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es la siguiente. Un amplificador amplifica, valga la redundancia. La única diferencia es que viene una frecuencia F1, este te amplifica y viene y sale la frecuencia F1. Es decir, viene una frecuencia aquí, en el media débil, esta amplifica pero te manda con la misma frecuencia. En cambio, el regenerador coge la frecuencia F1, dentro del regenerador hay un amplificador y en un circuito de control y envía. Pero a diferencia, perdón, F1, ¿no? Esta le cambia de frecuencia. Trabaja con otra frecuencia. Entonces, puede ser que pueda trabajar con la misma o la otra, pero la diferencia es que el regenerador tiene un amplificador. Y por aquí está el ruido. Entonces aquí ya tiene y trabaja con otra frecuencia. A mí me sale un poco mejor. Esta es más costosa, más compleja. Se le regenerador, el amplificador es más sencillo. Como el 741 que nosotros hemos visto y ya puede trabajar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, ahora la atenuación no simplemente está en el equipo de transmisión en función de la potencia, sino también está en el espacio libre. Es decir, si yo tengo control Z, yo tengo, por ejemplo, el equipo de transmisor de la antena, el equipo receptor de la antena, y aquí está el espacio libre. Transmito mi onda electromagnética, perdón. Una pregunta. Ok, entonces tengo el espacio libre, estas están separadas a una cierta distancia y estos van a trabajar a una cierta frecuencia en megahercios. Entonces con eso lo que va a hacer es que la onda, al momento de viajar, vaya perdiendo de energía. Vaya perdiendo energía. Entonces, como va perdiendo energía, por efectos de, aquí hay nubes, ¿cierto? Aquí hay nubes, aquí hay lluvia, aquí hay árboles, aquí hay edificios. Entonces se va a atenuar la señal. Entonces, la solución de esto es que nosotros vamos a poner aquí el equipo transmisor. Voy a poner una repetidora, que puede ser activa o puede ser pasiva. Y tengo mi equipo receptor. Se enlaza y se va. Y listo. Entonces, aquí yo tengo un circuito amplificador antes que se envíe. Amplificador durante la transmisión y otro amplificador cuando llega la señal de la transmisión. Entonces, yo siempre tengo esto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un repetidor activo con el pasivo? El repetidor activo regularmente es un circuito que trabaja con F1 y le manda con otra frecuencia. En cambio, el repetidor pasivo es como que fuera un espejo y se ocupa más o menos el 75% de su área efectiva, se llama área efectiva, y rebota, viene la señal bien calibrada con línea de vista y rebota. Si no tiene eso, esto es ideal para corta distancia, en cambio se utiliza la otra, ¿no? Con eso calcularon a través de una ecuación que se llama modelos empíricos, que la atenuación de espacio libre es igual a ¿qué? A 32.4 más 20 logaritmo
de la frecuencia en megahercios más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una frecuencia, aquí van a trabajar a 100 megas. Y la distancia es de 100 kilómetros. ¿Cuánto es la atenuación de la señal que va a tener? Y esto me da directamente en dB, ¿no? La fórmula, porque está en logaritmo, por si acaso. Entonces, espacio libre va a ser igual a 32.4 más 20 logaritmo de la frecuencia, pero la fórmula me dice ya en megahercios. Pongo 100, porque me dice que ponga cuando la frecuencia está en 100 megas, más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros, 100. ¿Cuánto es esto, por favor, me ayudan? $112.4. 102.4 dB. 112. 112, gracias, perdón. Ya. 112.4 decibeles que tiene. Estos 112 decibeles, 112.4 dB, ¿cuántos vatios es? Pásenme a vatios. Quiero vatios, por favor. Ingenieros. ¿Cuánto sale? Ingenieros. ¿Cuánto sale 112.4 dB? Uno punto ocho kilovatios, Inge. ¿Cuánto? 1.8 kilovatios. 1.8 kilovatios. Bastante, ¿no? 112.4. Sí, 1.8 me sale. Pero me sale más, me sale. Más potencia me sale. Pero bueno. Ok. Para terminar e ir al fútbol. Nosotros vamos a hacer más ejercicio en la siguiente clase. De esto de aquí.
para ver. Lo que dice es que nosotros tenemos algunos software para ver. La atenuación en el espacio libre es bastante alto. Entonces, por eso necesitamos regeneradores en línea, exclusivamente los activos para minimizar ese tipo de atenuación. Si nosotros tenemos 112 de atenuación, imagínense, es sumamente alto. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo un equipo transmisor que yo quiero enviar 100 vatios de potencia y quiero conectarme a un equipo receptor y me llega de 50 vatios? La atenuación de esto, ¿cuánto sería? Atenuación de aquí. La atenuación en dB va a ser igual a 10 logaritmo de la potencia que se envía, 100 vatios sobre 50 vatios, que era dimensional. Esto me sale, ¿cuánto me sale eso? 10 logaritmo de 20. De 2, perdón. Me sale una atenuación de 3.01 dB, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya. ¿Qué pasa al mismo ejercicio si te dice que la transmisión... Perdón. Dime. ¿Qué pasó? ¿Está mal? Ingenieros. Hoy están viendo el fútbol. No, Inge, sí es. Ya. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo 100 vatios, pero yo no sé la recepción? ¿Cuánto llega a este? Si la atenuación dice que es igual a 4 dB, ¿qué hago? Bien, Inge. ¿Está bien? No les escucho, no sé qué pasó. Entonces aquí Sí, que despejo. sí está bien la respuesta. Ya, vamos despejando de aquí 10 logaritmo de la potencia de transmisión sobre la potencia de recepción. Entonces yo tengo el valor que sería 4 dividido para 10. Esto es igual al logaritmo de la potencia de transmisión sobre la potencia de recepción. Sería antilogaritmo de 4 para 0.4, que esto es igual a la potencia de transmisión sobre la potencia de recepción. Quiero la potencia de recepción, va a ser igual a la potencia de transmisión sobre 10 elevado a la 0.4. ¿Cuánto es eso? Ahí me sale que la potencia es de 39.81 vatios. Ingenieros, ¿me comprueban? Sí, lo mismo son. Inge. Ya. Sí. ¿Cuál es el objetivo de aquí, ingenieros? ¿Cómo reduzco, mejor dicho, cómo aumento esta potencia? Imagínense, de 100 vatios solo me está llegando a 40 vatios. Entonces aquí yo tengo que poner, ¿qué? Un amplificador. Entonces el amplificador es ganancia y la ganancia es positiva. ¿Ok? Para eliminar y que me llegue totalmente, yo voy a poner una ganancia de 2 dB. Si yo pongo una ganancia que es positiva y la atenuación va a ser negativa porque es de pérdida, entonces me va a quedar solo 2 dB. Ahí en este caso. Si es 2 dB, ¿cuánto de potencia de recepción tengo? ¿Cuánto me va a salir? $63.01. Gracias. Entonces aumenta, ¿no es cierto? 63 punto y algo vatios, ¿no? Perfecto. Listo. Hasta ahí quedamos. No les mando deberes porque están a full conmigo. No sé si tengan preguntas hasta ahí porque ya va a arrancar el partido. Estamos cantando el himno. Vamos, mi país. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, Inge. Perfecto. Me faltó ver Enviamos el el balance de pronóstico, energía. Inge. Mande. Enviamos el pronóstico también. Claro, si quieres, pero ahorita, porque los otros me ponen después del primer tiempo ganas de darles un chistoso. Ya, Inge, ya le mandamos entonces. Ya, 2 minutos para eso. Gracias, Ya, Inge. Inge. Ya, cuídense, nos vemos. Dios mediante.
Nos Hasta luego, arranca. Inge, pase Hasta bien. luego, pasen bien.